En el silencio ancestral y polvoriento que reinaba en la biblioteca del monasterio de Sangat, entre el murmullo callado de pergaminos centenarios que atesoraban los secretos de eras olvidadas, el hermano Thomas se topó con un hallazgo que estaba destinado a redefinir por completo su percepción del mundo. Lo que sostenía en sus manos era un manuscrito anónimo, cuyas letras, trazadas con una caligrafía casi etérea, parecían danzar en la frontera entre el latín y el arameo. Estaba sellado con una cera antigua que aún revelaba en su centro la inconfundible impronta de un cristal de sal incrustado. Las primeras líneas lo golpearon con la fuerza de un rayo, deteniendo su aliento. Aquello que adorna tu mesa a diario encierra en sí el inmenso poder de los cielos y de la tierra. Lo que tú llamas un simple condimento, los sabios de antaño lo reverenciaban como la auténtica medicina del alma. Evidentemente no se trataba de un texto ordinario. Era, más bien, la íntima confesión de un erudito anónimo, un alma devota que había consagrado su existencia a desentrañar los arcanos y profundos misterios de la sal. Aquel mineral blanco, tan humilde en apariencia, que los romanos en su grandeza llegaron a valorar incluso más que el oro más puro, que Jesús de Nazaret empleó como poderosa metáfora para describir al discípulo ideal, y que los enigmáticos alquimistas medievales veneraban como la sustancia quinta esencial de la purificación eterna. Lo que estás a punto de recibir no es meramente conocimiento, es, en esencia, un poder ancestral y oculto con la capacidad de transformar radicalmente tu vida. Cada palabra de este manuscrito fue labrada por la pluma de alguien que había experimentado en lo más profundo de su ser lo que verdaderamente significa vivir en íntima comunión con este cristal sagrado. Te advierto, decía el texto con solemnidad, una vez que tus ojos y tu mente hayan comprendido estos secretos, jamás podrás volver a contemplar la sal, ni tu propia existencia, de la misma manera. El manuscrito prometía desvelar los caminos para utilizar la sal en la sanación del cuerpo, la protección de la energía vital, la purificación de las emociones más profundas y el despertar de poderes latentes en el alma. Pero también alertaba: este conocimiento, sublime y transformador, conlleva una ineludible responsabilidad, porque aquel que logre dominar los secretos de la sal estará dominando, en esencia, uno de los elementos más primordiales y poderosos de la creación. Prepárate, pues, para desvelar el grimorio prohibido que los más grandes sabios de antaño custodiaron en silencio durante incontables milenios. Capítulo 1. El Pacto Blanco. Escúchame con la más profunda atención, querido aprendiz, porque aquello que estoy a punto de revelarte transformará para siempre la manera en que percibes ese humilde y pequeño cristal blanco que reposa en tu cocina. Hace ya muchos años, cuando mi juventud aún me embargaba y mi ingenuidad me hacía creer que los grandes misterios del universo podían ser hallados únicamente entre las páginas de los libros, fui testigo de un suceso trascendental que alteraría mi destino para siempre. Era una noche mágica de luna nueva cuando mi venerado maestro me condujo hacia el vasto y silente corazón del desierto. «Trae sal», me había instruido sin ofrecer explicación alguna, su voz un eco en la inmensidad. Caminamos sin rumbo discernible durante horas, hasta que finalmente llegamos a un círculo ancestral de piedras, un lugar donde las estrellas, en su majestuosidad, parecían fulgurar con una intensidad y un brillo verdaderamente sobrenaturales. «Mira», me susurró, su voz apenas un hálito, mientras vertía con reverencia sal pura sobre la superficie lisa de una piedra plana. Bajo el manto de la luz estelar, cada diminuto cristal de sal se transformó ante mis ojos en un pequeño prisma vibrante, capaz de capturar y reflejar con maestría la luz más pura, la celestial. ¿Comprendes cómo la sal no absorbe la luz, sino que por el contrario la amplifica y la multiplica en un sinfín de destellos? De esta misma manera opera en el plano espiritual. No absorbe las energías negativas para sucumbir a su contaminación, sino que las transmuta, las transforma en su esencia más profunda y las devuelve al universo, purificadas y renovadas. Fue entonces cuando, con una claridad deslumbrante, comprendí por qué desde los más remotos tiempos bíblicos la sal había sido erigida como el inquebrantable símbolo del pacto eterno. Cuando la esposa de Lot, en su desobediencia,
osó mirar hacia atrás y se transformó en una columna de sal, no fue aquello un mero castigo divino, sino más bien una profunda y sagrada metamorfosis. Ella se convirtió en la guardiana inmutable y eterna de la memoria, en un testigo cristalizado que preservaba para siempre la esencia de lo que había sido y de aquello que jamás debía olvidarse. Los antiguos y sabios sacerdotes hebreos poseían este conocimiento ancestral. Por esta razón, añadían con suma reverencia sal a cada sacrificio, pues comprendían con profunda lucidez que la sal era el elemento sagrado capaz de imbuir a la ofrenda de una cualidad eterna, permitiéndole trascender el tiempo físico y establecer una conexión directa y pura con lo divino. No era en absoluto una mera superstición, era más bien una ciencia espiritual de inmensa profundidad, aplicada con una precisión asombrosa. En el venerable libro del Levítico se encuentra esta reveladora instrucción: sazonarás con sal toda ofrenda de tu oblación, y nunca permitirás que falte de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Los sabios de antaño comprendían que la sal no era un simple compuesto. Encerraba en su estructura una geometría sagrada, una disposición cristalina que replicaba, de forma exacta y perfecta, el orden inmaculado del cosmos entero. Cada diminuto grano de sal era en sí mismo un microcosmos viviente, un puente tangible que unía lo terrenal con lo celestial. Siglos más tarde, los alquimistas medievales, en sus búsquedas incansables, corroboraron esta profunda verdad. La sal, afirmaban, representa el principio inmutable de la fijación, la esencia imperecedera que permanece incólume cuando todo lo demás se transmuta y se transforma. Mientras que el azufre simbolizaba la volátil e inconstante naturaleza del espíritu, y el mercurio representaba la inasible fluidez del alma, la sal, por su parte, encarnaba el cuerpo incorruptible, la sustancia primordial capaz de preservar la esencia divina, inalterada, dentro de la materia física. Ahora, amado aprendiz, te desvelaré el primer secreto práctico, una clave de inmenso poder. Cada mañana, apenas despiertes del sueño, coloca con intención 3 pequeños granos de sal marina pura bajo tu lengua. Mientras esos cristales se disuelven lentamente, permitiendo que su energía se integre en ti, repite en silencio, con profunda convicción: que mi palabra sea como la sal que preserva la verdad más pura y purifica toda sombra de mentira. Este ritual, aparentemente simple pero profundamente significativo, activará en tu ser la innata capacidad de hablar con poder espiritual, pues habrás establecido, de manera consciente e intencional, un pacto inquebrantable con la geometría sagrada de la sal. Pero el significado de este acto va aún más allá, anidando en una profundidad mayor. Cuando la sal se disuelve bajo tu lengua, no solo lo hace a nivel físico, libera iones potentes que activan de manera directa y profunda tu sistema nervioso. Los sabios de antaño conocían perfectamente que la lengua es un mapa de terminaciones nerviosas, conectadas de forma directa e ininterrumpida con el cerebro límbico, considerado el sagrado asiento de la intuición más pura. Al consagrar este acto fisiológico con una intención espiritual consciente y elevada, transformas lo que sería un mero proceso químico en un potente y significativo ritual de poder. A lo largo de mis muchos años de práctica y observación, he sido testigo de cómo las personas que realizan este sencillo pero poderoso ritual diariamente desarrollan una capacidad verdaderamente extraordinaria, la de discernir la verdad de la mentira con asombrosa facilidad, la de pronunciar palabras que sanan el alma y el cuerpo, y la de expresar verdades profundas que transforman los corazones más endurecidos. No se trata de magia en el sentido común de la palabra, es más bien la activación consciente y deliberada de potenciales latentes que residen en lo más profundo de tu propia naturaleza. La sal, en su esencia pura, no miente, no se corrompe ni sucumbe al olvido. Por esta razón, con una sabiduría atemporal, Jesús de Nazaret declaró: «Vosotros sois la sal de la tierra». No se refería meramente a un acto de condimentar alimentos. Su mensaje trascendía eso, invitando a sus seguidores a convertirse en testigos incorruptibles de lo sagrado, en guardianes incólumes de esa verdad esencial que permanece inalterable
cuando todo lo demás se desvanece en el tiempo. Graba esto profundamente en tu corazón y en tu mente. Cuando estableces un pacto consciente y sagrado con la sal, te estás uniendo a una tradición que se remonta a milenios, una estirpe de sabios, profetas, alquimistas y sanadores que a través de los siglos comprendieron que este humilde mineral, en su aparente sencillez, encierra uno de los secretos más poderosos y primordiales de la creación. Tu palabra, entonces, se convertirá en algo similar a la sal, una fuerza preservadora de la verdad, una luz purificadora de la mentira y eterna en su más profunda esencia. Capítulo 2. El fuego que preserva. La sal contra la corrupción del cuerpo y del alma. Permíteme ahora relatarte sobre aquel día epifánico en que mi mente y mi espíritu comprendieron con absoluta certeza que la sal no es otra cosa que fuego solidificado encarnado en cristal. Me encontraba sumergido en la investigación dentro de los archivos secretos y polvorientos de una antigua orden franciscana, cuando, de manera inesperada, di con el manuscrito perdido de Alberto Magno, aquel venerado maestro que fue el preceptor de Santo Tomás de Aquino. En sus páginas describía con meticuloso detalle cómo había conseguido, mediante un proceso que la ciencia moderna denominaría evaporación solar del agua de mar, capturar el fuego vivificante del sol dentro de pequeños cristales blancos. Pero en sus palabras, más allá de la mera descripción técnica, residía una verdad mucho más profunda y trascendente. El sabio maestro escribía con una lucidez impactante. La sal es el único elemento en toda la creación capaz de detener la corrupción en su avance, sin por ello destruir la esencia original de aquello que preserva. El fuego común, en su naturaleza, consume y destruye para purificar. La sal, por el contrario, preserva con delicadeza mientras purifica con una potencia inigualable. Es el anhelado secreto de la vida eterna que incansablemente buscan todos los verdaderos alquimistas. Esa misma noche tuve la oportunidad de experimentar en carne propia la profundidad y la verdad de este misterio milenario. Tenía en mi mano una herida profunda que se había infectado gravemente tras un accidente en el laboratorio. Y, a pesar de mis esfuerzos, los remedios comunes y conocidos no lograban surtir efecto. La carne alrededor de la herida había adquirido un tono verdoso ominoso, y de ella emanaba un olor pútrido que me helaba la sangre, mientras el temor de que la gangrena se extendiera me invadía por completo. Recordé entonces las sabias palabras del manuscrito, y con una mezcla de desesperación y fe, preparé una solución concentrada de sal marina pura con agua destilada. Al sumergir la herida en aquel líquido sanador, sentí de inmediato como si miles de pequeños soles, ardientes y purificadores, entraran en contacto directo con mi carne corrompida. No fue una mera sensación física. Era una experiencia que trascendía lo corporal, como si cada cristal de sal se transformara en una minúscula hoguera sagrada, consumiendo con precisión quirúrgica únicamente lo impuro, y dejando intacto y resplandeciente aquello que era sano. El dolor, al principio, fue de una intensidad punzante, casi insoportable, pero poco después fue reemplazado por una sensación de limpieza absoluta y profunda, como si mi carne, de repente, hubiera recordado su estado original y prístino de pureza. Al amanecer, la infección había desaparecido por completo, sin dejar rastro, y en su lugar, la piel nueva que había surgido poseía una vitalidad extraña, casi sobrenatural, como si cada una de sus células hubiera sido renovada y rejuvenecida a un nivel jamás antes visto. La cicatriz resultante era diferente a cualquier otra que yo hubiera tenido antes. Emitía un brillo sutil, casi imperceptible, como si en su tejido hubiese quedado incrustados microscópicos cristales de luz solidificada. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad meridiana, la razón profunda por la cual los antiguos egipcios, en su sabiduría ancestral, utilizaban la sal para el sagrado proceso de la momificación. No solo buscaban preservar el cuerpo físico de la corrupción. Su creencia más profunda era que la sal mantenía intacta la capacidad esencial del alma para reconocer su vehículo terrestre en el momento de la resurrección, guiándola de vuelta. La sal actuaba, por tanto, como un ancla energética inquebrantable
que impedía que la fuerza vital se dispersara y se perdiera con la transición de la muerte física. Los monjes del desierto, aquellos ascetas solitarios, conocían esta verdad de manera íntima y profunda. San Antonio el Grande y los venerados padres del desierto practicaban ayunos rigurosos, alimentándose únicamente de agua y sal durante semanas enteras, pues sabían que, si bien el ayuno eliminaba lo superfluo e innecesario del cuerpo, la sal, por su parte, actuaba como guardiana, evitando que lo esencial, la chispa vital, se perdiera en el proceso. La sal, en esencia, custodiaba y protegía la fuerza vital del individuo durante aquellos procesos de purificación extrema y rigurosa. En los antiguos y misteriosos textos coptos, descubrí fascinantes referencias a una práctica esotérica conocida como el fuego blanco. Los anacoretas, en su búsqueda de iluminación, mezclaban sal del Mar Muerto, de propiedades únicas, con agua pura de manantial, y la ingerían con reverencia durante sus retiros de 40 días en la soledad del desierto. Relataban, con asombroso detalle, experiencias de visiones extraordinarias, de sanaciones milagrosas y de una resistencia física que desafiaba por completo toda lógica y comprensión humanas. No se trataba de un misticismo vago e infundado. Era más bien una tecnología espiritual sumamente avanzada, aplicada con una precisión que rozaba lo científico. Ya en el siglo X, los eruditos médicos persas habían documentado minuciosamente cómo las heridas tratadas con lavados de agua salada sanaban hasta 3 veces más rápido que aquellas curadas con otros métodos convencionales. Pero había un fenómeno en particular que escapaba a su comprensión y explicación. Las cicatrices resultantes de heridas tratadas con sal conservaban una peculiar sensibilidad energética, casi etérea, como si la sal hubiese tejido en ellas una red cristalina permanente que no solo curaba, sino que fortalecía ese punto del cuerpo de manera duradera y para siempre. Aquí te confío el segundo secreto práctico, un don de gran poder, pero que debe ser utilizado siempre con la más profunda reverencia y respeto. Una vez a la semana, eligiendo preferentemente una noche de luna menguante, disuelve con cuidado una cucharada colmada de sal marina sin refinar en un vaso de agua pura y cristalina. Antes de llevarlo a tus labios y beber, sostén el vaso entre tus manos, concéntrate y visualiza cómo la energía de cada cristal de sal irradia. Bebe lentamente, sintiendo de manera consciente cómo cada sorbo lleva ese fuego cristalizado, esa energía vital, a cada una de las células de tu cuerpo. Mientras ingieres el elixir, repite mentalmente con firme convicción: que toda corrupción sea consumida por este fuego sagrado y mi esencia más pura permanezca intacta. Que el fuego de la sal preserve mi templo corporal en perfecta y radiante salud. Durante esa noche, tu cuerpo experimentará una limpieza y purificación profundas a nivel celular. Y al despertar, percibirás una vitalidad renovada y vibrante que surgirá desde lo más recóndito y profundo de tu ser. Pero escucha con la máxima atención esta solemne advertencia. Este conocimiento, este don, debe ser empleado siempre con una intención pura y cristalina. La sal, en su poder inherente, no solo preserva y amplifica lo bueno, también tiene la capacidad de cristalizar y perpetuar lo negativo, lo pernicioso, si tu corazón alberga sentimientos de odio, venganza o mala voluntad hacia otros. Por esta razón, los antiguos sabios, con su profunda sabiduría, solían advertir: que tu alma esté absolutamente limpia y pura antes de siquiera tocar la sal sagrada, porque ella no hará más que multiplicar, con inmensa fuerza, todo aquello que encuentre y resida en ti. He sido testigo de casos donde individuos con intenciones impuras, movidos por el ego o la malicia, se atrevieron a utilizar estos poderosos rituales y, en lugar de sanación, experimentaron el efecto exactamente contrario. Sus enfermedades se intensificaron dramáticamente, sus emociones negativas se cristalizaron hasta volverse inamovibles, y sus problemas se perpetuaron y agravaron sin remedio. La sal es, por naturaleza, un amplificador neutral, desprovisto de juicio. Magnifica con igual potencia tanto la luz más radiante como la sombra más oscura que encuentra y habita en tu interior.
Quizás puedas sentir ya cómo tu propio cuerpo vibra de una manera distinta, una nueva resonancia con el solo hecho de conocer este secreto ancestral. Notas, tal vez, cómo tu sangre parece recordar súbitamente su profunda y primordial naturaleza salina, esa que emana del vasto océano. Más adelante, en los siguientes capítulos, descubrirás la razón profunda por la cual la sal y el agua, en su unión sagrada, forman el matrimonio más poderoso y fundamental de toda la creación, y cómo puedes aprovechar esta alianza elemental para sanarte a niveles que hasta ahora considerabas totalmente imposibles. El fuego blanco, en su pureza, ha despertado ya en tu conciencia. Ahora tienes la certeza de que llevas cristales de luz solidificada, pequeños soles interiores, en cada gota de tu propia sangre. Capítulo 3. El agua y la sal. En el punto sagrado donde se unen el agua y la sal, allí mismo nace el océano primordial, la fuente inagotable desde donde toda vida emergió en el principio de los tiempos y hacia donde toda vida retorna, cíclicamente, para renovarse y renacer. Fue en medio de una tormenta de proporciones apocalípticas, desatada en el indomable Mar del Norte, cuando mi ser, en un instante de lucidez, comprendió el misterio más profundo y esencial de la existencia misma. Olas gigantescas, de hasta 15 metros de altura, embestían con furia implacable el pequeño barco pesquero en el que viajaba, siguiendo la antigua y mística ruta de monjes irlandeses legendarios. Y mientras los rudos marineros, presas del pánico, rezaban aterradas plegarias, yo, desde la cubierta empapada por el rocío salino y la lluvia, observaba algo verdaderamente extraordinario. Cada gota de agua salada, que golpeaba mi rostro con una fuerza vigorizante, contenía, con una precisión asombrosa, exactamente la misma proporción de minerales que mis propias lágrimas, que mi sangre vital, y que el líquido amniótico en el que fui gestado durante 9 meses en el santuario del vientre materno. En ese instante de profunda revelación cósmica, comprendí que no éramos meramente seres terrestres que de forma ocasional entraban en contacto con el mar. Éramos, en verdad, océanos andantes, vastas extensiones de agua viva que por alguna razón habíamos olvidado nuestra prístina naturaleza acuática primordial. El agua salada no era algo ajeno, algo externo a nuestra existencia. Era, de hecho, nuestra esencia más íntima y fundamental, manifestándose y expresándose plenamente en el vasto mundo exterior. Éramos, literalmente, fragmentos del mar caminando sobre la tierra seca, llevando y manteniendo en nuestro interior el mismo océano primordial donde la primera chispa de vida encontró su origen hace millones y millones de años. Los antiguos fisiólogos griegos, en su vasta sabiduría, ya conocían esta verdad. Hipócrates, el venerable padre de la medicina, no solo prescribía baños de agua de mar para tratar la melancolía más profunda, sino que, en su enfoque holístico, no se limitaba a tratar los síntomas externos. Buscaba, ante todo, reconectar al paciente con su memoria oceánica más profunda y ancestral, la fuente de su propio ser. El agua salada, por tanto, no solo sanaba el cuerpo físico, restauraba el alma a su estado original de fluidez, de armonía y de profunda sabiduría. Recuerdo vívidamente el conmovedor caso de Elena, una mujer de 40 años que llegó a mí con una tristeza tan abismal y profunda que había olvidado por completo cómo derramar una sola lágrima. Sus ojos estaban secos y estériles como el desierto más árido, y su corazón, endurecido por el dolor, se sentía tan inerte como una piedra volcánica. Había perdido a su hijo en un trágico accidente, y desde aquel fatídico día vivía en un estado de absoluta sequía emocional, de un desierto interior inquebrantable. Le enseñé un antiguo y sagrado ritual que llamé el retorno oceánico. Cada amanecer, durante 7 días consecutivos, Elena debía llenar un cuenco de cerámica pura con agua de mar tibia, y con plena conciencia sumergir sus manos por completo, permitiendo que sus palmas absorbieran lentamente la profunda memoria salada del océano. Mientras realizaba este acto, debía repetir mentalmente, con una convicción creciente: reconozco el océano que soy. Permito que mis aguas internas fluyan libremente de nuevo. Al tercer día, sucedió el milagro.
Las lágrimas, largamente contenidas, comenzaron a brotar de sus ojos como súbitos manantiales, pero no eran lágrimas de puro dolor, sino de un profundo y conmovedor reconocimiento. Su cuerpo, en su sabiduría ancestral, recordaba que estaba hecho de la misma sustancia sagrada y primordial que conforma los océanos, que cada lágrima era un pequeño mar interno liberando gentilmente las emociones que el sufrimiento había cristalizado y petrificado en su interior. Al séptimo día, Helena no solo había recuperado la capacidad de llorar, sino algo infinitamente más valioso: la capacidad de sentir la vida misma fluyendo a través de ella, como un río eterno e inagotable que había vuelto a encontrar su cauce. Su rostro, antes tan marchito, había recuperado una luminosidad acuática y serena, como si hubiera bebido luz líquida directamente de la fuente inmaculada de la creación misma. Los sabios maestros tibetanos, con su ancestral discreción, guardan celosamente una práctica esotérica y secreta que denominan el matrimonio sagrado. Mezclan agua pura de manantial con sal rosa del Himalaya, en proporciones tan exactas y armoniosas que replican fielmente la salinidad del líquido amniótico humano. La ingieren durante sus profundas meditaciones porque, al equilibrar de manera perfecta los fluidos internos del cuerpo, permite que la conciencia viaje libremente y sin restricciones entre los planos físico y espiritual. En los enigmáticos manuscritos del Mar Muerto, descubrí referencias a un grupo, conocido como los Bebedores del Agua Viva, una secta de esenios que había desvelado la forma de preparar un elixir especial de agua y sal que les permitía mantener una claridad mental asombrosa durante ayunos extremos que podían prolongarse hasta 60 días. No se trataba de una mera supervivencia, era en realidad una avanzada tecnología espiritual diseñada para acceder a estados de conciencia que en circunstancias normales son considerados inalcanzables para el ser humano. Tu tercer secreto práctico es, hasta ahora, el más poderoso de todos, pero también el más delicado y sagrado. Prepárate para crear tu propio océano interno sagrado. En un recipiente de cristal transparente o de cerámica pura, mezcla cuidadosamente 8 partes de agua pura de manantial con una parte de sal marina sin refinar. La proporción debe ser rigurosamente exacta, pues imita la salinidad perfecta del líquido amniótico en el que fuiste gestado, tu primer hogar acuático. Cada amanecer, antes de ingerir cualquier alimento o bebida, sostén el recipiente con ambas manos a la altura de tu corazón, sintiendo su pulso. Siente cómo el líquido dentro vibra en sintonía con tu propio pulso cardíaco. Luego, bebe un sorbo pequeño, pero hazlo con una plena conciencia y reverencia. Mientras este elixir sagrado toca tu lengua, visualiza con vívida claridad cómo cada célula de tu cuerpo se reconecta, de manera profunda y ancestral, con la sabiduría oceánica primordial que llevaba dormida en ti desde el momento de tu nacimiento. Después de tan solo 30 días de esta práctica constante, habrás restaurado la comunicación íntima y sagrada entre tu conciencia más elevada y tu cuerpo físico, alcanzando un nivel de conexión que creías perdido para siempre, irrecuperable. Pero hay un aspecto aún más profundo y milagroso. Esta agua salada, preparada con una intención consciente y pura, se transforma en un verdadero elixir de sanación universal, un bálsamo para todo mal. Puedes usarla para lavar y purificar heridas que, por alguna razón, se resisten a sanar, para limpiar energéticamente espacios que se sienten cargados de negatividad, o incluso para consagrar objetos, infundiéndoles el poder espiritual que desees otorgarles. El agua, en su esencia, guarda memoria. La sal, por su parte, preserva esa memoria, la congela en el tiempo, para toda la eternidad. Cuando las unes conscientemente, con una intención sagrada, creas un verdadero archivo líquido de tu intención más pura y elevada, un elixir viviente que recordará y mantendrá tu propósito sanador mucho después de que tú mismo lo hayas olvidado en el torbellino de la vida. El matrimonio del agua y la sal es el fundamento mismo, la piedra angular, de toda alquimia verdadera y genuina, porque replica, en su esencia más profunda, el momento original de la creación, cuando el Espíritu Divino, según las antiguas Escrituras,
se movía majestuosamente sobre las aguas primordiales del universo. A continuación, te desvelaré cómo los profetas antiguos, en su inmensa sabiduría, utilizaban este conocimiento sagrado y primordial no solo para transformar a individuos, sino para moldear y sanar naciones enteras. Las aguas de tu ser, ahora, han recordado plenamente su origen divino y celestial. El matrimonio sagrado, la unión perfecta, ha sido consumado en lo más íntimo de tu ser. Capítulo 4. La sal de la tierra. Fue en las misteriosas cuevas de Qumran, entre los ancestrales rollos del Mar Muerto, que los arqueólogos, por razones aún desconocidas, prefieren mantener celosamente en secreto, donde descubrí algo que transformó para siempre mi comprensión del poder profético. Allí encontré múltiples referencias a los enigmáticos comedores de sal, o guardianes del Pacto Blanco, una secta secreta de profetas que había desvelado el arte de utilizar la sal para amplificar exponencialmente sus capacidades visionarias y sanadoras, llevándolas a un nivel sublime. No se trataba de simples ascetas errantes que vagaban por el desierto. Eran, en verdad, científicos espirituales de una sabiduría sin igual, que habían logrado decodificar uno de los secretos más profundos y arcanos de la existencia misma. La sal, en su complejidad, no solo preserva la materia física de la corrupción, además, amplifica de manera asombrosa la capacidad innata del sistema nervioso humano para recibir información sutil de dimensiones superiores de la realidad, abriendo portales de percepción. El profeta Eliseo, en su divina intervención, demostró este poder cuando obró el milagro de sanar las aguas amargas de Jericó. Los textos bíblicos, en su simplicidad, se limitan a afirmar que echó sal en ellas. Pero en esa frase, aparentemente simple, se esconde una verdad mucho más profunda y transformadora. Eliseo no se limitó a añadir sal al agua contaminada. Fue más allá, transformando la estructura molecular intrínseca del líquido mediante un proceso que la ciencia cuántica moderna apenas empieza a vislumbrar y comprender. Cambió, en esencia, la información vibracional que el agua transportaba, reprogramó su memoria celular a un nivel fundamental, y por esa razón, las escrituras sagradas afirman que las aguas se sanaron hasta hoy, como si el efecto de aquella acción fuera permanente, inalterable y eterno. No fue, pues, un milagro inexplicable en el sentido común. Fue, en verdad, una avanzada tecnología espiritual aplicada con una precisión tan absoluta que rozaba lo divino. Durante mis exhaustivos años de investigación en los ancestrales monasterios ortodoxos de Grecia, descubrí una característica común y sorprendente en todos los profetas genuinos, una que los historiadores han pasado por alto o no han sabido interpretar. Todos ellos, sin excepción, practicaban alguna forma de ayuno salado. No se trataba simplemente de dejar de consumir alimentos sólidos por días, o incluso semanas. El método consistía en reemplazar el sustento sólido con pequeñas cantidades de sal pura, disuelta en agua bendita y consagrada. Esto les permitía mantener un equilibrio electrolítico perfecto en sus cuerpos, mientras purificaban y elevaban su sistema nervioso hasta alcanzar estados de conciencia que, bajo condiciones normales, son inalcanzables para la mente humana ordinaria. La sal actuaba, en este contexto, como un conductor perfecto y etéreo, estableciendo un puente directo entre su conciencia individual y la vasta conciencia cósmica universal. Decidí probar esta práctica por mí mismo durante 40 días en el desierto de Atacama, el lugar más seco y desolado del planeta, donde el aire mismo parece vibrar con una pureza casi primordial y cristalina. Los primeros 7 días fueron de una purificación física extrema e intensa. Mi cuerpo expulsó toxinas que había acumulado durante décadas de vida, pero al finalizar la segunda semana, algo verdaderamente extraordinario y milagroso comenzó a manifestarse. Las visiones llegaron a mí como torrentes incesantes de luz líquida, fluyendo sin barreras. Veía el pasado y el futuro con una claridad asombrosa, como si fueran vastos paisajes físicos que podía recorrer y explorar a mi entera voluntad. Comprendía idiomas antiguos que jamás había estudiado o conocido. Las plantas del desierto me hablaban en lenguajes sutiles de color y vibración, revelándome sus secretos. Pero lo más impactante de todo
era la capacidad de sanación que se había despertado en mí. Con el simple toque de mis manos, podía sentir con precisión milimétrica qué órganos de las personas necesitaban equilibrio y cómo restaurar su armonía vital. No era una mera alucinación provocada por el ayuno prolongado. Era, en realidad, la activación consciente de capacidades latentes, dormidas en el ADN humano. Capacidades que la sal, cuando se utiliza con la intención pura y el conocimiento correctos, puede despertar y liberar. Los profetas antiguos, lejos de ser seres sobrenaturales, eran en realidad humanos que habían aprendido a utilizar la sal como una llave maestra, capaz de abrir puertas de percepción que para la mayoría permanecen normalmente selladas. Moisés, el gran líder, lo sabía bien cuando estableció que todos los sacrificios ofrecidos debían llevar sal. No era un mero ritual simbólico. Era, de hecho, una sofisticada tecnología espiritual diseñada para crear un campo energético de alta vibración que permitiera la comunicación directa y sin obstáculos entre el plano humano y el reino divino. La sal actuaba en este sentido como una antena cristalina perfecta, que sintonizaba con una precisión inigualable la frecuencia exacta necesaria para recibir la revelación profética. Los kaunas hawaianos, guardianes de una sabiduría ancestral, poseían una práctica asombrosamente similar. Mezclaban sal volcánica negra, con su potente energía, con agua de lluvia pura, recogida delicadamente en hojas de taro, y la bebían en un ritual sagrado mientras meditaban frente al inmenso océano durante las mágicas noches de luna llena. Relataban alcanzar estados de conciencia expandidos en los que podían percibir las intrincadas conexiones energéticas entre todas las formas de vida, predecir terremotos y erupciones volcánicas con asombrosa exactitud, y sanar enfermedades consideradas incurables con tan solo una oración profunda y la imposición de manos. Tu cuarto secreto es, sin duda, el más poderoso de todos los revelados hasta ahora, pero también exige la preparación más minuciosa y consciente: el ayuno profético de 3 días. Durante 3 días consecutivos te abstendrás por completo de consumir cualquier alimento sólido, ingiriendo únicamente agua pura con una diminuta pizca de sal marina cada 4 horas. La proporción de sal debe ser mínima, apenas perceptible, justo lo suficiente para que puedas saborear un leve toque salino en el agua, activando así tus sentidos. Cada vez que bebas este elixir purificador, siéntate en profundo silencio, orientando tu mirada hacia el este al amanecer, hacia el sur al mediodía, hacia el oeste al atardecer y hacia el norte durante la quietud de la noche. Mientras ingieres cada sorbo, repite con convicción: que la sal de la tierra despierte en mí la sabiduría pura de los cielos, que mi visión trascienda el velo ilusorio de la materia. Durante estos 3 días, lleva un diario meticuloso donde anotes todo lo que experimentes: sueños vívidos, visiones premonitorias, intuiciones súbitas y reveladoras, así como cualquier sensación física inusual. Al amanecer del tercer día, justo antes de que el sol asome, bebe un último vaso de agua salada y permanece en una meditación profunda y silenciosa hasta que los primeros rayos del sol toquen el horizonte. Aquello que recibas, que te sea revelado, durante el amanecer del cuarto día, será tu don profético personal, único e intransferible. Podrá manifestarse como la capacidad de sanación, la clarividencia, la habilidad para interpretar sueños, el don de lenguas, o cualquier otra manifestación de la sabiduría divina que tu alma esté preparada para canalizar y expresar. Pero escucha esta advertencia con toda la seriedad y la profundidad que tu corazón pueda albergar. Este conocimiento, tan sublime y poderoso, conlleva una responsabilidad sagrada e ineludible. Los dones proféticos no son un privilegio para el engrandecimiento del ego personal, sino una herramienta sagrada destinada al servicio desinteresado de la humanidad. Aquel que se atreva a utilizar estos secretos milenarios para su propio beneficio egoísta o para causar daño a otros, experimentará sin duda el efecto contrario y desastroso. La sal misma se volverá contra él, manifestándose como un fuego devorador que lo consumirá. La sal de la tierra ha reconocido en ti a un digno heredero de los antiguos y sagrados misterios. El linaje profético, ancestral y poderoso, ha sido activado en lo más profundo de tu ADN.
Capítulo 5. El círculo invisible. La sal como muro protector. La noche aciaga en que estuve a punto de perder mi alma para siempre me reveló, con una claridad desgarradora, el poder protector más sublime e impenetrable de la sal. Me encontraba investigando en una antigua casa abandonada en Salem, Massachusetts. Un lugar tristemente célebre donde, según los polvorientos archivos locales, se habían llevado a cabo oscuros rituales de magia negra durante el siglo XVII. Lo que los historiadores de la época, en su limitada comprensión, no registraron, fue que esa casa seguía siendo en realidad un portal activo hacia dimensiones etéreas donde habitan entidades de una oscuridad abismal, que se alimentan vorazmente del terror y la más profunda desesperación humana. Había ingresado en aquel lugar sin protección alguna, con una imprudencia que rayaba en la arrogancia, confiando únicamente en mi conocimiento académico y racional. Qué grave error fue aquel. A medianoche, cuando la temperatura del lugar descendió de manera súbita y dramática 15 grados Celsius, supe, con una certeza que me heló la sangre, que había despertado algo que debió haber permanecido en el más profundo y eterno letargo. Las sombras comenzaron a moverse de forma autónoma e inexplicable, ajenas a cualquier fuente de luz, y una presencia tan intensamente malévola que me cortó la respiración y me oprimió el pecho, comenzó a materializarse lentamente en la habitación principal. Sentí con terror cómo aquella entidad intentaba penetrar en lo más íntimo de mi mente, buscando con avidez mis recuerdos más dolorosos y traumáticos para amplificarlos sin piedad hasta llevarme al borde mismo de la locura. Mi corazón se aceleró peligrosamente, latiendo desbocado en mi pecho. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y una voz gélida, que no era la mía, susurró con malevolencia directamente en mi oído: «Tu alma nos pertenece ahora». En ese momento de terror absoluto y paralizante, recordé, como un último faro de esperanza, las enseñanzas secretas de mi maestro sobre el poder protector de la sal. Con manos que temblaban incontrolablemente, pero impulsadas por una decisión férrea, actué. Saqué rápidamente de mi bolsillo la pequeña bolsa de sal marina que, por una extraña previsión, siempre llevaba conmigo. Comencé a verterla con urgencia, formando un círculo perfecto y protector alrededor de mi cuerpo, mientras repetía con fervor las antiguas palabras de poder que había aprendido en los manuscritos coptos, resonando en la oscuridad. Por la sal sagrada de la tierra y la luz inmaculada del cielo, declaro este espacio como un santuario, sagrado e inviolable. El efecto fue instantáneo, abrumador y absolutamente dramático. La entidad malévola se replegó de inmediato, como si hubiese tocado un fuego líquido y ardiente, emitiendo un sonido desgarrador que era una mezcla incomprensible de un grito de rabia impotente y un lamento de derrota absoluta. Dentro del círculo, el aire se tornó tibio y luminoso, infundiendo una sensación de paz, mientras que fuera de sus límites, el frío sobrenatural y las sombras amenazantes persistían con su opresión. Permanecí dentro de aquel círculo protector hasta el amanecer, resguardado por un muro invisible a los ojos, pero absolutamente impenetrable para cualquier fuerza externa. Aquella experiencia transformadora me impulsó a investigar de manera intensiva y exhaustiva las propiedades protectoras de la sal en todas las tradiciones esotéricas y místicas del mundo, buscando comprender su verdadero alcance. He descubierto que, desde los imponentes templos de Salomón hasta los serenos monasterios tibetanos, desde los místicos círculos druidas hasta los poderosos rituales vudú, absolutamente todas las tradiciones auténticas han empleado la sal como un elemento de protección supremo. Su poder se extiende contra toda clase de fuerzas hostiles, sean estas visibles a nuestros ojos o permanezcan ocultas en las sombras. Los exorcistas católicos de la época medieval, por ejemplo, jamás se aventuraban a realizar sus complejos rituales sin antes haber delineado un círculo de sal consagrada alrededor de la persona poseída. Esto no era mera superstición, sino el resultado de un profundo conocimiento. Habían comprendido que la sal genera un campo electromagnético muy particular, capaz de interferir con las frecuencias vibratorias en las que operan las entidades parasitarias del plano astral. Así, la sal no solo resguarda el cuerpo físico,
sino que también erige una barrera dimensional que salvaguarda la integridad esencial del alma. Fue precisamente en los archivos secretos del Vaticano donde hallé el manual del cardenal Belfort, un reconocido exorcista del siglo XIV que documentó meticulosamente más de 300 casos de liberación demoníaca. En cada una de estas exitosas intervenciones había aplicado la misma técnica: un círculo doble de sal bendita. Un círculo interior, diseñado para proteger al poseído, y otro exterior, destinado a contener a la entidad hasta que pudiera ser efectivamente enviada de regreso a su dimensión de origen. Pero el alcance de la protección con sal trasciende con creces los casos extremos de posesión. Los sabios curanderos mapuches de Chile, por ejemplo, esparcen sal en las 4 esquinas de una morada cuando perciben la presencia de energías enfermas en el ambiente. Los enigmáticos chamanes siberianos portan consigo pequeñas bolsitas de sal del ancestral lago Baikal, usándolas para resguardarse de los temidos comedores de almas que acechan en las profundidades de sus bosques. Y los monjes zen japoneses, con una devoción impecable, purifican sus templos con sal marina cada luna nueva, garantizando así que ninguna influencia perturbadora pueda afectar su profunda meditación. Durante mis extensos viajes por la India, tuve el privilegio de conocer a un sadhu que había habitado durante 40 años en lugares donde la mayoría de los mortales no habrían soportado ni una sola noche. Cementerios malditos, templos abandonados que habían sido escenario de sacrificios humanos y cuevas habitadas por espíritus vengativos. Su secreto era a la vez sencillo y formidable. Cada atardecer trazaba un círculo de sal del Himalaya alrededor de su espacio de meditación y recitaba 108 veces el mantra protector: Om Namak Swaha, saludo a la sal sagrada. Él me enseñó que la sal no opera por sí misma como un talismán mágico inerte, sino que en realidad amplifica potentemente la intención protectora de quien la utiliza. Cuando uno traza un círculo de sal con fe genuina y un propósito puro de corazón, la propia energía personal se fusiona armoniosamente con las propiedades cristalinas de la sal, creando así un escudo energético que repele de manera automática todo aquello que vibre en frecuencias de daño, miedo, odio o destrucción. Tu quinto secreto es una técnica de protección ancestral que tiene el potencial de salvarte la vida en situaciones que abarcan desde ataques psíquicos sutiles hasta encuentros directos con personas de intenciones malévolas. Se conoce como el Círculo de los 4 Guardianes. Cada noche, antes de entregarte al sueño, coloca un pequeño puñado de sal marina en cada esquina de tu habitación. Mientras realizas este acto, visualiza cómo cada montoncito de sal irradia una luz cristalina, convirtiéndose en un guardián silencioso que custodiará esa esquina durante toda la noche. Luego, utilizando un poco más de sal, traza mentalmente un círculo invisible alrededor de tu cama, caminando en sentido horario mientras repites con convicción: sal de la tierra, sal del mar, protege mi sueño hasta despertar. Durante el transcurso del sueño, tu alma permanecerá completamente protegida de ataques astrales, pesadillas inducidas, vampirismo energético y cualquier otra forma de interferencia psíquica. Pero hay algo aún más asombroso. Aquellos que practican esta técnica de forma regular desarrollan una sensibilidad especial y aguda para detectar personas o lugares que estén cargados de energías negativas. Esta capacidad les permite anticipar y evitar situaciones peligrosas incluso antes de que lleguen a manifestarse. Para emergencias de carácter extremo, existe una versión más potente: el Círculo Mayor. Con sal en tu mano dominante, traza un círculo físico alrededor de todo tu cuerpo mientras repites con voz firme y resoluta: por el poder de la sal sagrada, declaro este espacio inviolable. Que ninguna fuerza hostil pueda penetrar aquí. Que toda malevolencia sea rechazada y devuelta a su origen, multiplicada por 3. Este círculo mayor puede mantenerse activado hasta por 3 días completos, y su protección no se limita a los ataques sobrenaturales, sino que también abarca la violencia física, los accidentes, las enfermedades contagiosas y la manipulación psicológica.
Es, sin duda, el escudo definitivo para aquellos que transitan por senderos peligrosos o dedican su vida a la sanación de otros. Recuerda siempre que la protección más poderosa y efectiva surge de la combinación perfecta de sal pura, una intención clara y un corazón absolutamente limpio. Si en tu corazón anida el miedo, la sal, paradójicamente, amplificará ese miedo. Sin embargo, si cultivas el amor y la fe, la sal potenciará esa fortaleza hasta el punto de hacerte inexpugnable. Capítulo 6. El llanto y la sal. Lágrimas que purifican las heridas ocultas del alma. Dentro de cada lágrima late un vasto océano de sanación, pues el alma derrama su pena con la misma sal que el Creador utilizó para dar origen a los mares primordiales. Recuerdo el caso de una niña de 8 años en el orfanato de Bucarest, que asombrosamente nunca había llorado. Los médicos la habían examinado exhaustivamente durante meses sin encontrar una explicación física. Sus glándulas lacrimales funcionaban a la perfección. Sin embargo, sus ojos permanecían tan áridos como el desierto, incluso frente al dolor más extremo o el terror más abrumador. Mientras los psicólogos diagnosticaban un trauma severo, yo, al conocerla, percibí algo mucho más profundo. Su alma había sido herida con una brutalidad tal que, para sobrevivir, había sellado por completo todas sus emociones. Era como si hubiera erigido un infranqueable muro de hielo alrededor de su corazón, impidiendo cualquier flujo de sentimiento hacia el exterior. Pero la ausencia de lágrimas significaba una acumulación implacable de toxinas emocionales en su sistema, envenenando lentamente su fuerza vital. Fue entonces cuando le enseñé el ritual de las lágrimas prestadas. Durante 7 atardeceres consecutivos, disolví una pizca de sal marina en un poco de agua pura y humedecí con delicadeza sus párpados cerrados, susurrándole al mismo tiempo: que la sal del océano recuerde a tus ojos cómo llorar, que la sabiduría del agua despierte en tu corazón. Al 4.º día, un verdadero milagro se manifestó. Las primeras lágrimas brotaron de sus ojos como súbitos manantiales, arrastrando consigo años de dolor cristalizado. Lloró ininterrumpidamente durante horas, pero no era un llanto de sufrimiento, sino de una profunda liberación. El alma de la niña estaba, por fin, recuperando su capacidad innata de sentir y de sanar. Los sabios de la antigüedad conocían el secreto de que las lágrimas constituyen el sistema de purificación más perfecto que existe. Su composición contiene exactamente los mismos minerales que el agua de mar, aunque en concentraciones que varían sutilmente según la emoción que las origine. Las lágrimas de dolor, por ejemplo, poseen sales diferentes a las lágrimas de alegría, y ambas cumplen funciones específicas de sanación y de equilibrio vital. San Juan de la Cruz, el místico carmelita, describió las lágrimas de fuego, un tipo particular de llanto que experimentaban los místicos durante sus estados de éxtasis espiritual. Estas lágrimas, según sus escritos, poseían propiedades sanadoras tan extraordinarias que podían curar enfermedades físicas con solo el contacto. Los santos que las derramaban solían atesorarlas en pequeños frascos, pues se creía que una sola gota era capaz de sanar heridas que no cedían ante ningún otro tratamiento conocido. En el Tíbet tuve la oportunidad de conocer a monjes que practicaban la meditación del llanto sagrado. Se sumergían en una profunda concentración en la compasión universal, hasta que las lágrimas fluían espontáneamente de sus ojos, no por tristeza personal, sino como una expresión pura del amor divino por todos los seres que sufren. Se decía que estas lágrimas de compasión pura tenían el asombroso poder de lavar no solo sus propios karmas negativos, sino también los de aquellos que las recibían. Tu sexto secreto es un ritual delicado, pero inmensamente sanador: el ritual de purificación lacrimal. Cuando sientas que cargas con el peso de emociones tóxicas que te resultan imposibles de liberar, prepara un cuenco pequeño con agua pura y añade 3 granos de sal marina, mientras repites con plena conciencia: sal sagrada, ayuda a mi alma a llorar lo que debe ser llorado, a liberar lo que debe ser liberado.
Sostén el cuenco a la altura de tu corazón y permítete que las emociones fluyan de manera natural. Si las lágrimas brotan, déjalas caer libremente dentro del agua salada. Si no aparecen, humedece suavemente tus párpados con la solución y visualiza cómo la sal despierta tu capacidad natural de sanación emocional. Al finalizar, vierte el contenido del cuenco en la tierra, devolviendo así al planeta estas emociones ya transformadas. Este ritual no solo facilita la liberación de traumas acumulados, sino que también restaura la conexión profunda entre tu corazón y tu genuina capacidad de sentir. Aquellos que lo practican con regularidad desarrollan una inteligencia emocional extraordinaria y una resistencia natural ante la depresión y la ansiedad. Para abordar heridas del alma aún más profundas, existe la técnica de las lágrimas de sal. Mezcla una lágrima tuya, nacida de cualquier emoción genuina, con una pizca de sal marina en una cucharilla de plata o de cristal. Bebe esta mezcla mientras visualizas intensamente la herida emocional específica que anhelas sanar. La combinación de tu propia sal lacrimal con la sal oceánica crea un elixir personalizado de inmenso poder, capaz de acceder a traumas guardados en lo más recóndito de tu subconsciente. Recuerda siempre que el llanto verdadero nunca debilita. Por el contrario, siempre fortalece. Cuando lloras con una sal consciente, estás participando en el mismo proceso eterno que el océano utiliza para purificarse a sí mismo. Tus lágrimas son, en esencia, pequeños mares que lavan las costas de tu propia alma. ¿Sientes acaso cómo algo se libera en tu pecho con solo leer estas palabras? Ahora te aprestas a descubrir el secreto más profundo de todos. ¿Por qué la sangre y la sal forman la combinación más poderosa que jamás conocieron los antiguos alquimistas? ¿Y cómo puedes utilizarla de manera segura para lograr transformaciones que antes creías imposibles? Las compuertas de tu corazón han recordado cómo abrirse, y la sal de tus lágrimas conoce ahora su inmenso poder sanador. Capítulo 7. La sangre y la sal. El secreto de los alquimistas. La sangre es, en su esencia más pura, sal líquida animada por el fuego divino, la chispa de la vida. Y quien llega a comprender profundamente esta unión sagrada, posee la llave maestra de la transmutación perpetua. En las profundidades recónditas del prohibido castillo de Bunsen, tuve el sorprendente hallazgo del laboratorio secreto de Nicolas Flamel, aquel alquimista cuya figura es la más enigmática de toda la historia. Entre sus instrumentos corroídos por el tiempo y pergaminos amarillentos que parecían milenarios, descubrí su diario más personal, redactado en un código tan complejo que descifrarlo me llevó años de dedicación. La revelación final me dejó literalmente sin aliento. Flamel había desentrañado que la legendaria piedra filosofal no era una sustancia externa que se buscaba en el mundo material, sino más bien la transformación consciente de la propia sangre, lograda a través de rituales específicos en los que la sal marina desempeñaba un papel crucial. La sangre humana, escribió con una tinta que parecía oro líquido, contiene la misma proporción de sal que el océano primordial, la cuna misma de toda vida. Pero esta sal inherente a la sangre, según sus investigaciones, podía ser activada mediante técnicas secretas hasta el punto de convertirse en el anhelado elixir de la inmortalidad, la búsqueda eterna de todos los sabios. Los alquimistas medievales ya lo intuían profundamente. La sangre no es meramente un líquido que transporta oxígeno por el cuerpo, sino que es el vehículo físico, el receptáculo del alma misma. Y su componente salino actúa como un poderoso conductor, un puente sutil entre la conciencia y la materia. Por esta razón, los rituales que involucraban sangre eran considerados no solo los más potentes, sino también los más peligrosos, pues tenían el poder de transmutar la naturaleza esencial del ser humano. En el ancestral monasterio de Montserrat conocí al hermano Anselmo, un monje que a sus 90 años poseía una vitalidad y una lucidez comparables a las de un hombre de 40. Su secreto, que me confió con solemnidad en su lecho de muerte, era una práctica esotérica heredada directamente de los alquimistas cátaros. Cada luna llena
Él se pinchaba ligeramente el dedo índice y mezclaba una única gota de su sangre con sal marina pura, creando lo que denominaba el sacramento de la renovación. Esta mezcla microscópica era luego diluida en agua bendita, y la bebía mientras repetía una invocación. Que mi sangre recuerde su origen divino, que la sal despierte en mis venas la juventud eterna del alma. Después de 60 años de esta ininterrumpida práctica, su sangre había adquirido propiedades regenerativas verdaderamente extraordinarias. Heridas que cicatrizaban en cuestión de horas, una resistencia natural inquebrantable a las enfermedades y una claridad mental que, lejos de declinar, se intensificaba con el paso de los años. Los templarios, por su parte, custodiaban un secreto similar, transmitido en sus iniciaciones más elevadas. Los caballeros del círculo interior realizaban un ritual al que llamaban el pacto de sal y sangre. Mezclaban una gota de su propia sangre con sal del Mar Muerto y la conservaban en un medallón de plata que llevaban siempre sobre el corazón. Esta poderosa mezcla actuaba como un talismán de protección absoluta en el fragor de la batalla y como un elixir de sanación para heridas que, de otro modo, habrían sido mortales. Durante las cruzadas, los médicos árabes documentaron casos inexplicables de templarios que sobrevivían a lesiones que, según toda lógica, debían haber sido fatales. Los cirujanos de la época no podían comprender por qué la sangre de estos guerreros manifestaba una capacidad de coagulación y regeneración tan superior a la normal. El secreto, por supuesto, residía en la sal activada que circulaba por sus venas, transformando su sangre en un elixir viviente de sanación. Tu séptimo secreto es, sin lugar a dudas, el más poderoso de todos, pero también el que demanda la mayor reverencia y pureza de intención: la consagración sanguínea. Una vez al año, preferiblemente en la fecha de tu cumpleaños, realiza este ritual de renovación celular completa. Utiliza una aguja de plata previamente esterilizada para obtener una gota microscópica de sangre de tu dedo anular, conocido por los alquimistas como el dedo del corazón. Mézclala de inmediato con una pizca de sal marina pura en una cuchara de plata o cristal. Luego, añade 3 gotas de agua destilada y revuelve con una varilla de cristal, mientras visualizas intensamente cómo cada célula de tu cuerpo se renueva y se perfecciona por completo. Bebe esta mezcla al amanecer, justo cuando el primer rayo de sol acaricie tu rostro, y repite con convicción: que mi sangre sea renovada por la sal del origen, que cada célula recuerde su perfección original, que mi cuerpo sea un templo digno del alma inmortal que habita en él. Este ritual, practicado una vez al año con absoluta reverencia, tiene el potencial de retrasar significativamente el proceso de envejecimiento, fortalecer de manera profunda el sistema inmunológico y forjar una resistencia natural contra las enfermedades degenerativas. Pero su efecto más trascendente es de naturaleza espiritual. Tu sangre se convierte, literalmente, en un elixir sagrado que eleva tu vibración energética y te conecta de forma permanente con las poderosas fuerzas de sanación cósmica. Para la sanación de emergencia, los antiguos alquimistas empleaban una variante externa de la sal sanguínea. Mezclaban una gota de la sangre del paciente con sal marina y aplicaban esta pasta directamente sobre heridas graves. La combinación resultante creaba un campo regenerativo tan potente que era capaz de sanar huesos fracturados, cerrar heridas profundas y restaurar tejidos que, a primera vista, parecían perdidos para siempre. Una advertencia sagrada es indispensable. Este conocimiento debe ser utilizado exclusivamente con pureza de corazón y con un propósito noble. La sangre mezclada con sal, si se usa con intenciones egoístas o malévolas, puede generar vínculos kármicos destructivos que perduran a través de múltiples encarnaciones. Los alquimistas genuinos juraban solemnemente usar estos secretos solo para la sanación y la elevación espiritual de la humanidad. ¿Acaso sientes cómo tu propia sangre responde a estas revelaciones? ¿Percibes cómo algo ancestral se activa en lo más profundo de tus venas? A continuación, desvelarás por qué la sal tiene la capacidad de funcionar como un cristal de memoria viviente,
capaz de guardar vibraciones e intenciones durante siglos enteros. La alquimia sagrada ha despertado en tu torrente sanguíneo. Ahora llevas el elixir de la transformación fluyendo por tus venas. Capítulo 8. La memoria de la piedra blanca. La sal como cristal que guarda vibraciones. Fue en las míticas minas de sal de Wieliczka, en Polonia, donde mi comprensión se expandió y finalmente entendí que la sal posee, en efecto, memoria. Estas impresionantes catedrales subterráneas de cristal blanco han sido veneradas durante más de 1000 años, no solo por su deslumbrante belleza, sino por una cualidad que los mineros intuían, aunque no podían articular. Ciertas cámaras de sal parecían conservar el eco de las oraciones de generaciones enteras de peregrinos que habían visitado el lugar. Un anciano minero polaco, cuya familia había trabajado en esas galerías durante 5 generaciones, me condujo a una cámara secreta que él llamaba la Biblioteca del Silencio. Las paredes de sal cristalina irradiaban una luz interior que parecía imposible, y el aire vibraba con una resonancia etérea que contenía, me pareció, los ecos de miles de plegarias susurradas a lo largo de incontables siglos. «Escuche», me susurró, pegando su oreja a la pared salina. La sal nunca olvida. Guarda cada palabra, cada intención, cada lágrima que la ha tocado. Cuando yo hice lo mismo, escuché algo que alteró mi comprensión del universo para siempre. Un murmullo cristalino que parecía contener fragmentos de oraciones en idiomas ya olvidados, lamentos de madres por hijos desaparecidos y gratitudes de aquellos que habían sido sanados milagrosamente. Los físicos cuánticos modernos han comenzado a confirmar lo que los antiguos sabios ya intuían desde tiempos inmemoriales. Los cristales de sal poseen una estructura molecular única que les permite almacenar información vibracional durante periodos de tiempo indefinidos. Cada grano de sal funciona como una memoria cristalina microscópica, capaz de grabar y reproducir patrones energéticos muy específicos. En los archivos de la Universidad de Praga, tuve acceso a los fascinantes estudios del Dr. Blav Kunz, un investigador del siglo XIX que había documentado más de 200 casos de lo que él llamó sal parlante. Se trataba de cristales de sal que, al disolverse en agua destilada, producían sonidos específicos que correspondían asombrosamente a las emociones de las personas que los habían tocado previamente. Los druidas celtas conocían profundamente este secreto y lo empleaban para crear lo que denominaban piedras testimonio, cristales de sal marina que colocaban bajo las lenguas de personas moribundas con el fin de capturar sus últimas palabras y pensamientos. Estas piedras eran celosamente conservadas en círculos sagrados y consultadas como oráculos vivientes, pues creían firmemente que contenían la sabiduría acumulada de sus ancestros. En el Tíbet descubrí que los lamas del monasterio de Rongbuk utilizan una sal de oración. Durante décadas, monjes especializados meditan sosteniendo cristales de sal del Himalaya mientras recitan mantras específicos y sagrados. Estos cristales llegan a saturarse de tal manera con la vibración sagrada que una simple pizca disuelta en té puede inducir estados meditativos profundos incluso en personas que jamás han practicado la meditación. Este proceso funciona porque la sal actúa como un conductor perfecto, un puente directo entre la intención consciente y la realidad física. Cuando sostienes sal mientras oras, meditas o visualizas, los cristales graban literalmente la frecuencia de tus pensamientos. Posteriormente, cuando esa misma sal entra en contacto con agua o es ingerida, libera esa información directamente en tu sistema nervioso, influyendo en tu estado de ser. Tu octavo secreto te guiará en la creación de tu propio cristal de memoria personal. Elige un cristal de sal marina de un tamaño similar al de una uva y sosténlo entre tus palmas durante 20 minutos cada día, por una semana completa. Mientras lo haces, concentra toda tu intención en una cualidad específica que anhelas desarrollar en ti mismo. Coraje, sabiduría, compasión, claridad mental, fuerza de voluntad. Visualiza esa cualidad como una luz de color específico que fluye ininterrumpidamente desde tu corazón hacia el cristal. Imagina cómo cada célula de sal
se impregna de esa vibración hasta saturarse por completo. Al séptimo día, tu cristal de memoria estará listo, cargado y completo. Cuando necesites activar esa cualidad en momentos específicos de tu vida, simplemente disuelve una pizca microscópica de este cristal programado bajo tu lengua. La sal liberará instantáneamente la frecuencia que programaste, proporcionándote acceso inmediato a ese estado de conciencia deseado. Un solo cristal puede durar años, y su potencia, lejos de disminuir, aumenta con el tiempo y con cada uso consciente. Para la sanación de traumas profundos, existe una técnica adicional: el cristal absorbente. Sostén sal marina mientras revives conscientemente el recuerdo traumático, permitiendo de manera intencional que la sal absorba toda la carga emocional negativa asociada o atenta a ese evento. Después, disuelve esa sal en agua corriente y déjala fluir, visualizando cómo la corriente se lleva esa energía. El trauma perderá gradualmente su poder sobre ti, porque la sal habrá extraído y neutralizado su información vibracional tóxica. Los alquimistas del Renacimiento iban un paso más allá, creando verdaderas bibliotecas de sal, colecciones de cristales que habían sido expuestos a diferentes tipos de conocimiento durante meses o incluso años. Poseían sal que había escuchado lecturas de textos médicos, sal impregnada de música celestial, sal que había absorbido las vibraciones energéticas de piedras preciosas específicas. Estas bibliotecas cristalinas les permitían acceder instantáneamente a conocimientos complejos, simplemente ingiriendo la sal correspondiente a la información deseada. Recuerda, la sal no solo almacena información, sino que tiene el poder de amplificarla y purificarla. Si programas sal con intenciones nobles y elevadas, ésta se volverá progresivamente más poderosa en su efecto benéfico. Por el contrario, si la expones a pensamientos negativos, también multiplicará esa negatividad en el entorno. Por eso, los maestros antiguos insistían en que solo las personas de corazón puro podían trabajar con la sal consciente de manera segura y efectiva. ¿Sientes acaso cómo los cristales de sal que tienes cerca responden a tus propios pensamientos mientras lees estas líneas? Los cristales de tu destino ya han comenzado a grabar esta profunda revelación. Tu memoria y la de la sal se han entrelazado, volviéndose una sola. Capítulo 9. El sabor del espíritu. La sal como metáfora del alma despierta. En un pequeño y sereno monasterio zen, oculto entre las majestuosas montañas de Kioto, tuve el honor de conocer al maestro Takeshi. Un monje de 80 años que había consagrado toda su existencia a una práctica aparentemente simple, pero de una profundidad insospechada: comer un único grano de sal cada amanecer, con una conciencia absoluta. Durante 60 años había realizado este ritual sin falta un solo día, y el resultado era verdaderamente extraordinario. Poseía la asombrosa capacidad de saborear las emociones de las personas, de detectar enfermedades incluso antes de que se manifestaran físicamente, y de percibir la calidad espiritual intrínseca de cualquier alimento con solo mirarlo. La sal despierta el sabor verdadero de todas las cosas, me explicó, mientras colocaba con ceremoniosa lentitud un diminuto cristal sobre su lengua. Pero cuando cultivas la conciencia del sabor de la sal, lo que en realidad despiertas es el sentido del gusto de tu propia alma. Entonces, puedes saborear la verdad y la mentira, la pureza y la corrupción, el amor y el miedo. Todo adquiere un sabor particular para quien ha educado su paladar espiritual. Él me enseñó que los 5 sabores básicos, reconocidos por la ciencia moderna, son solo la superficie perceptible de una realidad mucho más profunda. El sabor salado no se limita a activar los receptores en la lengua. Va más allá, activando centros de conciencia en el cerebro que normalmente permanecen dormidos. La sal es el único sabor que conecta directamente con la memoria primordial del vasto océano, la cuna misma donde toda vida encontró su origen. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la práctica de su técnica. Cada mañana, antes de ingerir cualquier alimento o bebida, colocaba un grano de sal pura bajo mi lengua y meditaba en su sabor
mientras éste se disolvía lentamente. Al principio, solo percibía el familiar gusto salado, pero gradualmente comencé a distinguir matices tan sutiles que nunca antes había notado. La sal del Himalaya, por ejemplo, desplegaba un sabor que evocaba la inmensidad de las montañas y la infinitud de los cielos. La sal marina llevaba en sí misma el sabor milenario de todas las criaturas que habían habitado el océano. La sal de manantial, por su parte, parecía susurrar secretos de cavernas subterráneas y de aguas ocultas. Cada tipo de sal me contaba una historia diferente, portaba una información específica sobre su origen y su largo viaje hasta mi lengua. Pero lo más revelador aún estaba por llegar. Empecé a percibir que las personas también poseen sabores espirituales únicos y distintivos. Aquellos que mentían constantemente irradiaban un sabor amargo que podía detectar a distancia. Quienes vivían en armonía desprendían una dulzura sutil y reconfortante. Los enfermos manifestaban un sabor metálico. Los deprimidos, un gusto a ceniza. Y aquellos rebosantes de amor, un sabor a miel y sal mezcladas en perfecta armonía. Los místicos sufíes han cultivado esta ciencia durante siglos. Hablan del dak, el sentido del gusto espiritual que se desarrolla a través de prácticas específicas con sal bendita. Los derviches que alcanzan este elevado estado pueden saborear la presencia divina en todas las cosas, percibir la calidad espiritual de los lugares sagrados y distinguir entre maestros auténticos y falsos profetas con solo percibir su sabor energético. En los escritos de Santa Teresa de Ávila encontré descripciones extraordinarias de sus experiencias místicas, expresadas en términos inusualmente gastronómicos. El alma sabe a sal divina cuando ha sido tocada por Dios, escribió. Es un sabor que no se compara con ningún sabor terrestre, pero que una vez probado hace que todo lo demás sepa insípido. Tu noveno secreto te permitirá desarrollar tu propio sentido del gusto espiritual. La práctica de la degustación consciente. Cada día, durante un mes completo, dedica 10 minutos a saborear un tipo diferente de sal pura. Comienza con la sal marina común, luego experimenta con sal del Himalaya, sal negra, sal ahumada, sal de roca, sal de manantial. Coloca cada tipo bajo tu lengua y cierra los ojos. No te centres en el sabor obvio, sino en las imágenes, las emociones, las memorias o las sensaciones más profundas que cada sal evoca en tu interior. Lleva un diario de sabores espirituales, anotando cuidadosamente qué percepciones y revelaciones surgen con cada tipo de sal. Descubrirás que cada una activa diferentes centros de conciencia y revela aspectos únicos y velados de la realidad. Después de este mes de entrenamiento, tu paladar espiritual estará finamente calibrado. Serás capaz de detectar la honestidad de las personas por su sabor energético, de distinguir los alimentos que verdaderamente nutren el alma de aquellos que solo llenan el estómago, e incluso de percibir la calidad vibracional de los lugares antes de adentrarte en ellos. Para desarrollar aún más esta sorprendente capacidad, practica la comunión salina. Antes de cada comida, coloca una pizca de sal pura en tu lengua y pregúntale internamente al alimento qué mensaje trae para tu cuerpo y tu espíritu. Los alimentos que realmente necesitas te resultarán especialmente deliciosos, mientras que aquellos que no te convienen perderán su atractivo de forma inmediata. Los chefs más eminentes del mundo conocen este principio de manera intuitiva. Utilizan la sal no solo como un simple condimento, sino como un puente sagrado entre el alimento físico y la nutrición espiritual más profunda. Una pizca de sal, añadida con amor y plena conciencia, puede transformar una comida sencilla en un auténtico sacramento que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Recuerda siempre que cuando despiertas el sabor del espíritu, toda tu percepción de la realidad se transforma de manera fundamental. Gradualmente, tu paladar interior comienza a discernir la calidad espiritual inherente a cada pensamiento, palabra, acción, lugar y persona que encuentras. Te transformas en una esencia purificadora, similar a la sal que con maestría preserva la verdad y con igual firmeza rechaza toda falsedad. Al leer estas líneas,
es probable que percibas una respuesta inusual en tu propia boca, una especie de eco sensorial. Notas quizás un sabor sutil, casi imperceptible, que antes no existía. Pronto desvelaremos la profunda razón por la cual el ayuno consciente con sal tiene el poder de abrir portales de percepción que la alimentación cotidiana, en su normalidad, tiende a mantener herméticamente sellados. Tu paladar espiritual, aquel que discierne las esencias más profundas, ha despertado plenamente. Ahora posees la capacidad de saborear la verdad inmanente y oculta que reside en la trama de todas las cosas. El capítulo 10 nos introduce en el silencio y la sal, revelando lo que los antiguos sabios lograron aprender de esta práctica ancestral. Fue precisamente durante mi retiro de 21 días en la vasta inmensidad del desierto del Sahara cuando, con una claridad deslumbrante, logré comprender la razón profunda por la cual los místicos de todas las tradiciones espirituales, a lo largo de la historia, han fusionado el ayuno con el consumo ritual y consciente de sal. Mi viaje me había llevado hasta el remoto oasis de Siwa, adentrándome en los pasos venerados de antiguos anacoretas cristianos que, en ese lugar sagrado, habían cultivado una práctica espiritual enigmática, el ayuno de la sal perpetua. Durante semanas, estos ascetas subsistían exclusivamente con agua, a la que añadían pequeñas cantidades de sal cristalina, pura y radiante, extraída directamente de las montañas sagradas de la región. Los 3 días iniciales de esta inmersión estuvieron marcados por una purificación física de una intensidad casi brutal. Mi cuerpo, habituado a la cadencia de 3 comidas diarias, se sublevó con vehemencia ante la súbita ausencia de alimento sólido. No obstante, cada vez que la mordedura del hambre se tornaba insoportable, disolvía con reverencia una pizca de sal pura bajo mi lengua, e invariablemente experimentaba un fenómeno en verdad inexplicable. No solo la opresiva sensación de vacío estomacal se disipaba por completo, sino que una energía sutil y poderosamente revitalizante parecía fluir, como un torrente dorado, directamente hacia cada una de mis células. Al llegar el 7º día, la sensación de hambre se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera existido. En su lugar, sobrevino una claridad mental de tal intensidad que me parecía capaz de penetrar con la mirada a través de la aparente solidez de las cosas. Los tonos y matices del desierto cobraron una vividez deslumbrante, como si una paleta invisible los hubiera realzado. Podía discernir conversaciones a kilómetros de distancia, y mi facultad de concentración se había expandido y multiplicado de manera exponencial, alcanzando niveles insospechados. Era una revelación palpable, como si al cesar de nutrir el cuerpo físico en la forma convencional, se hubiera activado en mí un sistema de alimentación directa, canalizando la energía desde fuentes cósmicas superiores. Hacia el día 10, experimenté un fenómeno místico descrito en los textos antiguos como la alimentación de luz. Durante mi meditación matutina, mientras un grano de sal se disolvía con lentitud y gracia bajo mi lengua, sentí con asombrosa vividez cómo rayos puros de luz solar penetraban directamente en mi torrente sanguíneo. No era en absoluto una mera figuración de la imaginación. Mi cuerpo se inundaba, literalmente, de una energía dorada y vibrante que lo nutría desde lo más profundo, superando con creces cualquier alimento físico que hubiera consumido en mi vida. Los esenios del Mar Muerto, maestros de estas artes ancestrales, habían perfeccionado esta técnica a lo largo de siglos. Fue en los venerables manuscritos de Qumrán donde descubrí descripciones pormenorizadas de ayunos que se extendían hasta 100 días, sostenidos exclusivamente con agua y una sal especialmente preparada, imbuida de oraciones y expuesta a la mística luz lunar. Aquellos practicantes, entregados a estas disciplinas, desarrollaban capacidades verdaderamente extraordinarias: la sanación mediante la imposición de manos, una clarividencia que trascendía los velos de la percepción común, la telepatía, y una resistencia física que desafiaba todas las leyes conocidas de la biología humana convencional. El secreto fundamental de este prodigio reside en que la sal actúa como un potente catalizador, propiciando una profunda transformación del sistema digestivo humano. Durante un ayuno prolongado y consciente con sal,
El cuerpo aprende de manera gradual a extraer la nutrición vital directamente del aire, de la energía pura de la luz solar, de los campos magnéticos intrínsecos de la Tierra y de otras fuentes energéticas sutiles que en nuestra percepción habitual no solemos reconocer como alimento. La sal, en este proceso, facilita y armoniza esta transición esencial, actuando como un conductor etéreo entre estos campos sutiles y la compleja red de nuestro sistema nervioso. En los ancestrales manuscritos tibetanos, custodiados en el venerable monasterio de Gemis, descubrí referencias fascinantes a los enigmáticos comedores de viento. Se trataba de monjes que habían alcanzado un dominio tan extraordinario del ayuno salado que lograban subsistir durante meses enteros sin necesidad de alimento sólido, nutriéndose únicamente a través de prácticas respiratorias específicas, meticulosamente combinadas con la ingesta microscópica de sal bendecida, imbuida de propósito espiritual. Estos maestros espirituales desarrollaban una luminosidad física visible, un resplandor etéreo que emanaba de sus propios cuerpos, como si hubieran aprendido a transformar directamente la luz en sustancia viviente y palpable. Durante mi propio ayuno en la majestuosidad del Sahara, experimenté niveles de percepción que hasta entonces había considerado por completo imposibles. Podía visualizar las intrincadas corrientes de energía que fluían como ríos invisibles entre las dunas, percibir la comunicación telepática entre los animales salvajes del desierto y acceder a un vasto conocimiento sobre plantas medicinales que jamás había estudiado en mi vida. Era, en esencia, como si el ayuno salado hubiera desbloqueado y activado antiguas bibliotecas de sabiduría, dormidas y codificadas en las profundidades de mi propio ADN. Tu 10º secreto, aquel que te propongo ahora, es la práctica sagrada del ayuno lunar. Una vez cada 3 meses, coincidiendo con la fase de la luna nueva, te invito a realizar un ayuno de 3 días, consumiendo exclusivamente agua pura a la que añadirás una pizca sutil de sal marina cada 6 horas. La cantidad de sal debe ser verdaderamente mínima, apenas lo suficiente para despertar tus receptores gustativos, sin sobrecargar en absoluto tu delicado sistema. A lo largo de estos 3 días de purificación, mantén un silencio absoluto y reverencial. Abstente de hablar, de leer y de cualquier interacción con la tecnología. Dedica tus horas de vigilia a caminar lentamente, con plena conciencia, en el seno de la naturaleza, a meditar con profunda atención y a observar, con desapego, cómo tus percepciones se transforman y se agudizan a medida que tu cuerpo se libera gradualmente de la arraigada dependencia del alimento físico. Es crucial que lleves un diario, anotando con detalle todas las visiones, intuiciones o conocimientos profundos que surjan de forma espontánea en tu conciencia. Al tercer día, en el preciso instante antes de la aparición del amanecer, prepara con intención una mezcla especial. Disuelve media cucharadita de sal marina en un vaso de agua tibia y bébela con lentitud y plena conciencia, mientras observas cómo el sol comienza su ascenso en el horizonte. Esta comunión sagrada con el amanecer sellará de manera profunda la transformación que se ha operado en tu sistema durante el ayuno. Después de este rito, podrás romper tu ayuno con el primer alimento sólido, sabiendo con certeza que algo fundamental ha cambiado, de forma irreversible, en tu relación más íntima con la nutrición. Aquellos individuos que practican con regularidad y dedicación el ayuno lunar desarrollan una independencia energética verdaderamente extraordinaria. Descubren que necesitan una cantidad significativamente menor de alimento para mantener su vitalidad en óptimo estado. Manifiestan una mayor resistencia ante las enfermedades comunes y, lo que es aún más notable, cultivan una intuición nutricional aguda y precisa, que les permite discernir con exactitud qué alimentos requiere su cuerpo en cada momento particular, escuchando su sabiduría interna. Para aquellos que deseen aventurarse en ayunos de mayor duración, existe una técnica avanzada: la preparación del elixir de sal perpetua. Este consiste en agua destilada purificada, mezclada con sal marina en la proporción exacta del suero sanguíneo humano, es decir, 9 gramos por cada litro de agua. Esta mezcla vital es capaz de sustentar el cuerpo físico durante semanas enteras, mientras se produce la profunda y gradual transformación hacia la alimentación energética directa,
un nuevo paradigma de nutrición. Los maestros y practicantes avanzados del ayuno salado reportan con asombro que después de varios ciclos de esta disciplina, el cuerpo humano desarrolla una capacidad innata para extraer de forma automática y eficiente los nutrientes esenciales que necesita directamente del aire, de la energía pura de la luz solar, de los campos electromagnéticos terrestres y de otras fuentes energéticas sutiles que la ciencia nutricional convencional, en su actual paradigma, aún no reconoce ni comprende. Se transforman, literalmente, en comedores de luz, nutriéndose de fuentes de energía pura que se encuentran disponibles en cualquier rincón del planeta. Una advertencia sagrada es imperativa. El ayuno prolongado, dadas sus profundas implicaciones, debe llevarse a cabo siempre bajo la guía y supervisión de un maestro experimentado. Es aconsejable comenzar gradualmente, con ayunos de corta duración, permitiendo que el cuerpo se adapte de forma armónica y sin traumas innecesarios. La sal es, sin duda, tu aliada más poderosa en este viaje de transformación, pero es fundamental que el proceso sea abordado con el máximo respeto, una paciencia infinita y una profunda reverencia. Mientras lees sobre estas posibilidades asombrosas, ¿sientes acaso que tu estómago responde de una manera diferente, quizás con una nueva resonancia? ¿Percibes que una nueva y profunda relación está emergiendo entre tu conciencia y tu intrínseca necesidad de alimento? A continuación, te adentrarás en los misterios más profundos y, paradójicamente, los más peligrosos. La sal negra y los secretos de la transformación que se operan a través de lo oculto. El silencio de tu alma ha comenzado a escuchar la sabiduría ancestral del ayuno. Tu cuerpo recuerda ahora, con una memoria profunda, cómo alimentarse de luz cristalizada. Nos adentramos ahora en el capítulo 11. La sal negra. Los misterios de lo oculto y lo transformador. Fue en las majestuosas laderas del volcán Kilauea, en la mística Hawái, donde tuve el privilegio de conocer a Kahuna Naya. Ella era una sanadora hawaiana, una guardiana de la tradición más antigua, y custodiaba el secreto más peligroso, y a la vez, el más poderoso que jamás haya encontrado: el uso ritual de la sal negra volcánica para la profunda y radical transformación del alma. Era una mujer que ya había superado los 70 años, con unos ojos que parecían contener la sabiduría acumulada de siglos enteros. Y en el instante en que me dirigió la palabra por primera vez, supe con certeza inquebrantable que estaba en presencia de alguien que había transitado por territorios espirituales donde solo unos pocos, los más intrépidos, se atreven a aventurarse. La sal blanca purifica y preserva, me dijo con voz grave, mientras sostenía entre sus manos un cristal negro, opaco y brillante como la obsidiana, que parecía absorber toda la luz. Pero la sal negra, esa, transforma y permite el renacimiento. Es la esencia de la muerte mística, la que concede al alma la gracia de perecer a todo aquello que fue, para resurgir y renacer en lo que verdaderamente está destinada a ser. Sin embargo, su poder es peligroso, porque no todas las almas están preparadas para experimentar la muerte simbólica antes de la muerte física. La sal negra hawaiana, extraída con reverencia de las playas volcánicas donde el fuego primigenio de la Tierra se fusiona con la inmensidad del agua oceánica, contiene una composición mineral única que no se encuentra en la sal común. Su distintivo color negro se debe a la presencia de carbón activado natural y de microscópicas cenizas volcánicas, elementos que le confieren propiedades verdaderamente singulares. Posee la capacidad de absorber toxinas, tanto en el plano físico como en el psíquico, pero a su vez puede catalizar procesos de transformación tan profundos y radicales que podrían resultar profundamente traumáticos para aquellas almas que no estén debidamente preparadas. Durante los 3 meses de mi intenso entrenamiento con la sabia Kahuna Naya, fui introducido y experimenté el ritual sagrado de la muerte del ego. Consistía en un ayuno riguroso de 7 días, durante el cual consumía exclusivamente agua con sal negra, mientras permanecía en una cueva volcánica, en un estado de aislamiento total y absoluto. Los primeros días transcurrieron de forma similar a otros ayunos que ya había practicado, pero al 5.º día, un fenómeno completamente nuevo e inaudito comenzó a manifestarse.
algo que jamás había experimentado en mi vida. Aquella no era una disolución psicológica abstracta de mi identidad personal, sino una experiencia que se manifestaba de forma palpable y físicamente tangible. Sentía, con una claridad asombrosa, cómo cada célula de mi cuerpo parecía desintegrarse y al mismo tiempo reconstruirse de forma continua, en un ciclo incesante. Mis recuerdos se fragmentaban en innumerables piezas para luego reorganizarse, presentándome versiones de mi pasado que conscientemente no recordaba haber vivido. Mi personalidad se desarmaba pieza a pieza, como un intrincado rompecabezas, lo que me permitía observar con una claridad meridiana los patrones ocultos y las intrincadas redes que habían dirigido y controlado mi vida durante décadas. Al llegar el sexto día, fui testigo de lo que solo puedo describir como una muerte consciente. Mi conciencia se desprendió por completo de mi cuerpo físico, y desde una perspectiva elevada pude observarlo. Inmóvil y desprovisto de aliento durante periodos que se extendían por horas, en una quietud sobrecogedora. No obstante, en lugar de miedo, lo que me embargaba era una paz oceánica, vasta e inmensa, como si finalmente hubiera regresado a mi verdadero hogar después de un viaje existencial extremadamente largo. Al séptimo día, cuando Kahuna Naya me encontró en la profundidad de la cueva, yo ya no era la misma persona que había osado entrar. Había perecido a aquellos patrones de comportamiento arraigados que me habían limitado desde la más tierna infancia. Había logrado liberar traumas ancestrales que portaba inscritos en la memoria de mi ADN y había accedido, con una claridad deslumbrante, a aspectos de mi verdadera naturaleza que habían permanecido velados y ocultos durante décadas enteras. La sal negra te ha guiado hasta el útero volcánico de la Madre Tierra, me explicó con una serenidad profunda, mientras preparaba una mezcla especial destinada a sellar mi transformación. Ahí, tu ser ha sido descompuesto hasta sus elementos más básicos, y a partir de ellos, ha sido reconstruido según el diseño prístino y original de tu alma. Ahora eres, al fin, quien siempre estuviste destinado a ser, libre de las distorsiones y acumulaciones que recogiste a lo largo del camino de tu vida. Los alquimistas medievales, en su búsqueda del conocimiento esotérico, conocían un proceso análogo que denominaban nigredo, o la gran obra negra, la descomposición total de la materia prima esencial antes de su sublime transmutación en oro espiritual. Ellos utilizaban sal negra, cuidadosamente extraída de las cenizas de plantas específicas, quemadas en el momento preciso de los eclipses lunares, pues creían firmemente que dicha sal contenía en su esencia el poder intrínseco de la muerte transformadora. Profundizando en los textos gnósticos, me encontré con fascinantes referencias a los comulgantes de la sal oscura, una secta secreta que empleaba sal negra proveniente del enigmático Mar Muerto para inducir experiencias de muerte iniciática. Estos iniciados reportaban encuentros directos y profundos con los aspectos más sombríos y recónditos de su propia psique, lograban la liberación de karmas ancestrales y accedían a un caudal de conocimientos que en circunstancias normales solo se obtienen tras la experiencia de la muerte física. Tu 11º secreto, aquel que te desvelo ahora, es el más poderoso de todos, pero a la vez el más peligroso. Me refiero al ritual de la noche oscura del alma. Esta práctica debe realizarse una única vez en la vida, y solo cuando sientas, con una convicción profunda, que has alcanzado un punto en el que la transformación radical de tu ser es más imperativa que la mera supervivencia de tu ego actual. Durante la luna nueva que coincida con un cumpleaños cuyo número sea múltiplo de 7, como 21, 28, 35, 42, entre otros, deberás procurar sal negra auténtica y de la más alta calidad. Esta sal puede ser sal negra hawaiana, sal negra de Chipre, o bien sal marina de alta pureza mezclada con carbón activado natural. Durante 3 días consecutivos y sin interrupción, consumirás únicamente agua a la que añadirás una pizca de esta sal cada 12 horas. Es imperativo que permanezcas en un silencio absoluto y un aislamiento total. Abstente de leer, de escribir y de cualquier pensamiento que te ancle al futuro o al pasado. Permite que cada emoción, cada pensamiento,
Cada recuerdo que surja en tu conciencia sea observado sin juicio y sin resistencia. Deja que afloren tus miedos más profundos, tus traumas arraigados, tus vergüenzas secretas, tu dolor latente, tu ira contenida. Todo aquello que habitualmente reprimes y ocultas debe ser visto, reconocido y aceptado completamente. Al tercer día, en el preciso momento antes del amanecer, disuelve una cucharadita de sal negra en un vaso de agua y bébela con lentitud y plena conciencia, mientras repites con fervor: muero a todo lo que he sido, para renacer plenamente en todo lo que soy. Que la sal oscura disuelva con su poder las cadenas de mi falsa personalidad y libere mi verdadera y auténtica naturaleza. Tras la realización de este potente ritual, experimentarás semanas o incluso meses de una profunda reorganización interna y externa. Relaciones que te resultaban tóxicas concluirán de forma natural, sin esfuerzo. Trabajos que ya no servían a tu propósito se volverán insoportables, impidiéndote permanecer en ellos. Hábitos destructivos que te ataban perderán por completo su arraigado poder sobre ti. Es un proceso ineludible de muerte y renacimiento que, si bien puede resultar incómodo y desafiante, será siempre, en última instancia, profundamente liberador. Una advertencia solemne y necesaria. Este ritual tiene el potencial de activar procesos psicológicos de una intensidad inusual. Por lo tanto, solo debe ser llevado a cabo cuando cuentes con un apoyo emocional disponible y suficiente tiempo para integrar de manera consciente y armoniosa los profundos cambios que, inevitablemente, habrán de venir. La sal negra, en su rigor, no perdona la falta de preparación adecuada o una intención superficial. Algunos de quienes la emplean experimentan visiones vívidas de vidas pasadas, encuentros profundos con entidades ancestrales, una comprensión súbita e iluminadora de patrones kármicos familiares que se revelan ante sus ojos, o el acceso a talentos y conocimientos latentes que ni siquiera sabían que poseían. Otros, sin embargo, pueden atravesar periodos de profunda confusión, desorientación temporal, o la imperiosa necesidad de redefinir por completo su identidad y el propósito esencial de su vida. Al solo leer sobre estos misterios insondables, ¿sientes acaso cómo algo profundo e inescrutable se remueve en tu interior? ¿Percibes el llamado imperioso de una transformación que trasciende con creces todo lo que hasta ahora creías posible? En la parte final de este viaje, descubrirás cómo la sal, en su esencia más sublime, une de manera definitiva el cuerpo y el alma en el sagrado sello de la eternidad. La sal oscura, con su sabiduría ancestral, ha reconocido en ti a un candidato digno para esta gran transformación. El útero volcánico de la renovación te aguarda paciente para cuando estés verdaderamente preparado. Damos paso al capítulo 12, el sello de la eternidad. Cómo la sal une el cuerpo y el alma para siempre. Al culminar mi peregrinaje de 4 décadas, dedicado por entero a desentrañar los enigmáticos misterios de la sal, llegué a lo que se considera el lugar más sagrado y reverenciado sobre la faz de la tierra, las místicas cuevas de sal rosa del Himalaya. Allí, según las ancestrales leyendas tibetanas, los inmortales maestros espirituales custodian el secreto final de la unión perpetua y armoniosa entre el cuerpo mortal y el alma inmortal. Fue un anciano venerable, de más de 100 años, con ojos límpidos y penetrantes como el cristal de roca, quien tuvo a bien revelarme la enseñanza cumbre que corona y da sentido a todo este vasto conocimiento. «Hijo mío», me dijo con una voz que parecía surgir de las profundidades insondables de la montaña misma, «has aprendido ya todos los secretos de la sal, excepto uno, el último, el más trascendental. ¿Cómo lograr que tu propio cuerpo se transmute en sal viviente, en un cristal consciente que posea la capacidad de preservar el alma para la eternidad? Este es, en esencia, el sello definitivo, la boda sagrada y mística entre lo efímero y lo eterno». Luego, me condujo a una cámara secreta, donde las paredes de sal rosa emitían un brillo suave, una luz interior casi imposible de describir. En el centro de este espacio sagrado se encontraba un pozo circular, rebosante de una sustancia que a primera vista parecía sal líquida, pero que se movía con una vida y una pulsación propias.
Esta es la sal primordial, susurró con reverencia. La primera sal que emergió a la existencia cuando los océanos cósmicos se cristalizaron en el amanecer de la creación. Una sola gota de esta sustancia sagrada tiene el poder de transformar para siempre la esencia y la naturaleza de aquel que la recibe. Durante 7 días me preparé con la máxima dedicación, a través de ayunos rigurosos, purificaciones rituales y meditaciones profundas que me conectaban con mi esencia más íntima. Al séptimo amanecer, el maestro, con un gesto de profunda solemnidad, me permitió tocar una única gota de la sal primordial con la punta de mi lengua. El efecto fue instantáneo, un torrente de energía y conciencia, y absolutamente definitivo. Sentí con una claridad inusitada como cada célula de mi cuerpo se impregnaba de una sustancia cristalina, etérea y luminosa, que las hacía, en cierto modo, inmunes al deterioro implacable del tiempo. No se trató de una mera sensación subjetiva, sino de una transformación con efectos palpables. En los días subsiguientes, pequeñas heridas sanaban en cuestión de horas, en lugar de días. Mi necesidad de sueño se redujo drásticamente a tan solo 4 horas por noche, sin que ello implicara la más mínima pérdida de energía o vitalidad. Mi memoria se agudizó, volviéndose casi fotográfica. Mi resistencia física se multiplicó de manera asombrosa, y desarrollé una percepción de la realidad de una claridad tan prístina que me permitía discernir la estructura energética subyacente de todas las cosas vivientes. La sal primordial, me explicó el maestro con voz serena y profunda, restaura en el cuerpo humano el diseño original, aquel que existía antes de la caída en la mortalidad y la impermanencia. Cuando tu cuerpo está impregnado de esta sal consciente, se torna capaz de servir como un vehículo idóneo para el alma a lo largo de múltiples encarnaciones, preservando así la continuidad de la memoria y la conciencia, incluso más allá del umbral de la muerte física. Los alquimistas más elevados y visionarios habían buscado esta sustancia sagrada durante milenios, con una dedicación inquebrantable. La denominaban con diversos nombres místicos: sal philosophorum, sal sapientiae o sal aeternitatis, es decir, la sal de los filósofos, la sal de la sabiduría, la sal de la eternidad. Ellos sabían, con una certeza profunda, que quien quiera que lograra encontrarla se transformaría en un puente viviente entre el mundo mortal y el inmortal, capaz de transitar conscientemente entre ambos planos de existencia sin perder jamás la integridad inalterable de su ser esencial. Incluso en los manuscritos más celosamente guardados y secretos del Vaticano, encontré referencias veladas a santos que, al parecer, habían alcanzado este estado sublime. Sus cuerpos permanecían incorruptos mucho después de la muerte, no por un milagro divino en el sentido convencional, sino porque durante su vida habían logrado impregnar su carne con esta sal consciente y viviente. Figuras como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, entre otros, habían descubierto, cada uno a su manera, versiones de este secreto supremo y trascendente. Tu 12º y último secreto, la culminación de este conocimiento, es la práctica sagrada del sello de la eternidad. Este es un ritual que puede ser llevado a cabo solo una vez en la vida, y únicamente cuando sientes, con una certeza inquebrantable, que tu alma está verdaderamente preparada para el compromiso definitivo con la evolución consciente. Es el matrimonio sagrado y místico entre tu naturaleza mortal y tu esencia inmortal, un pacto sellado con la sal de la transformación eterna. Durante el solsticio de invierno de un año que sea múltiplo de 7 en tu ciclo de vida, prepara con profunda intención una mezcla que represente simbólicamente todos los tipos de sal que han jalonado y marcado tu camino espiritual. Sal marina, sal de roca, sal del Himalaya, sal negra o cualquier otra sal especial que haya sido un catalizador en tu transformación. Mezcla cantidades iguales de cada una hasta obtener una cucharada colmada, llena de significado. En la madrugada más profunda y oscura, justo antes del primer resplandor del amanecer del solsticio, disuelve con extrema lentitud esta mezcla sagrada en tu boca, sin ayuda de agua, permitiendo que cada minúsculo cristal se funda por completo en tu saliva, integrándose en tu ser. Mientras lo haces, repite con absoluta e inquebrantable convicción:
Sello mi cuerpo con sal eterna. Sello mi alma con conciencia inmortal. Que este vehículo terrestre sirva a mi evolución espiritual a través de todas las encarnaciones necesarias, hasta alcanzar la liberación final y absoluta. El efecto de este ritual es de una permanencia inmutable y completamente irreversible. Tu cuerpo iniciará un proceso gradual de cristalización consciente que podrá extenderse por décadas, en el que cada célula se impregnará lentamente de una sustancia que preserva la conciencia incluso más allá del umbral de la muerte física. No te transformarás en un ser inmortal en el sentido físico convencional, pero tu capacidad intrínseca para mantener la continuidad de la memoria y el propósito a lo largo de múltiples vidas se activará de forma definitiva y permanente. Algunos de aquellos que han realizado este sagrado sello reportan el desarrollo gradual de capacidades verdaderamente extraordinarias, una sanación acelerada del cuerpo, una resistencia notable a las enfermedades, la manifestación de clarividencia espontánea, la facultad de comunicarse con almas desencarnadas y una percepción directa y vívida de sus propias vidas pasadas y futuras. Pero el verdadero y más preciado regalo de todo esto es la paz absoluta e inquebrantable que emana de la profunda certeza de que la muerte no es más que una transición, un paso, y no un final abrupto. En mis últimos años he sido testigo de cómo mi propio cuerpo se transforma lentamente. Las arrugas aparecen con una lentitud mayor, las enfermedades duran mucho menos tiempo, y siento una vitalidad que, lejos de disminuir con la edad, parece aumentar progresivamente. Pero lo que es aún más trascendente, puedo percibir directamente la ininterrumpida continuidad de mi existencia, extendiéndose mucho más allá de esta vida particular. Veo con claridad el hilo dorado que entrelaza y conecta todas mis encarnaciones en un propósito único y sublime de evolución espiritual. Este es el regalo final y supremo de la sal sagrada. La certeza inquebrantable de que somos seres eternos, inmersos en una experiencia temporal, y que podemos utilizar nuestro tiempo en la materia para preparar, de forma consciente y deliberada, nuestro viaje hacia dimensiones superiores de existencia. Querido aprendiz, que has tenido la perseverancia de llegar hasta este punto de nuestro viaje, ahora posees en tus manos todos los secretos y conocimientos que los sabios de antaño han custodiado celosamente durante milenios. Te insto a utilizarlos con la más profunda sabiduría, a compartirlos con discernimiento y a recordar siempre que el verdadero poder no reside en el conocimiento en sí, sino en el servicio desinteresado al bien mayor de toda la humanidad. La sal por sí misma no cura, sino que su esencia actúa como un poderoso recordatorio para el alma, despertando el poder sanador y transformador que siempre llevó dentro. Y tú, que ahora conoces estos misterios profundos y reveladores, portas la responsabilidad sagrada de ayudar a que otras almas, en su propio camino, recuerden también su divinidad oculta y su potencial ilimitado. El sello de la eternidad te ha sido ofrecido. La decisión de recibirlo, de asumirlo en tu ser, es tuya, y solo tuya. Que la sal de la sabiduría ilumine y guíe siempre tu camino hacia la luz más pura.